En agosto de 1971, en la Universidad de Stanford, un grupo de investigadores llevó a cabo un experimento que sacudió los cimientos de la psicología y la ética de la investigación, conocido como del experimento de la prisión de Stanford. Esta prueba pretendía explorar las dinámicas del poder y la autoridad en un entorno carcelario simulado. Durante 6 días, 24 estudiantes universitarios fueron divididos aleatoriamente en guardias y prisioneros, y encerrados en una prisión improvisada en el sótano de un edificio universitario. Lo que siguió fue un descenso a la oscuridad de la psique humana, donde las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujaron y el poder tomó un nuevo significado. En este video exploraremos los eventos que ocurrieron dentro de la prisión simulada, las consecuencias inesperadas que surgieron y el legado duradero que dejó en nuestro entendimiento de la naturaleza humana. Prepárate para adentrarte en el oscuro y fascinante mundo del experimento de la prisión de Stanford. A principios de la década de 1970, el mundo estaba inmerso en un clima de cambio social y político. La guerra de Vietnam, los movimientos por los derechos civiles y las protestas estudiantiles estaban sacudiendo los cimientos de la sociedad. En este contexto tumultuoso, un equipo de psicólogos liderados por el Dr. Philip Zimbardo decidió explorar los límites del comportamiento humano en un entorno de autoridad extrema. Su objetivo era comprender cómo el poder y la situación social influían en las acciones y actitudes de las personas. El escenario estaba listo para el experimento de la prisión de Stanford, una prueba que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la psicología y la ética de la investigación. Los participantes del experimento de la prisión de Stanford fueron 24 estudiantes universitarios, seleccionados por su salud mental y física estable. Estos jóvenes fueron asignados aleatoriamente a uno de los dos roles, guardias o prisioneros. Los guardias recibieron uniformes y se les dio la autoridad para hacer cumplir las reglas dentro de la prisión. Mientras tanto, los prisioneros fueron vestidos con uniformes de reclusos y se les advirtió que debían seguir las órdenes de los guardias y obedecer las reglas del establecimiento. Estos roles se diseñaron para disimular una situación de poder y sumisión y para estudiar cómo la dinámica de poder afectaría el comportamiento de los participantes. Sin embargo, lo que sucedió dentro de la prisión simulada fue mucho más allá de lo que los investigadores esperaban. El experimento de la prisión de Stanford comenzó con una aparente normalidad, pero rápidamente se convirtió en un escenario de abuso y sufrimiento. Los guardias, imbuidos con la autoridad recién adquirida, comenzaron a ejercer un control cada vez más cruel sobre los prisioneros. El acoso verbal, la humillación y la degradación se convirtieron en tácticas comunes empleadas por los guardias para mantener el orden y el control dentro de la prisión. Los prisioneros, por su parte, experimentaron un deterioro rápido de su salud mental y emocional. Durante los 6 días que se tuvo operando el experimento, se tuvo un motín e incluso una huelga de hambre por parte de uno de los prisioneros, lo que ocasionó que los guardias dividieran y segregaran a los prisioneros, incrementando su sadismo, principalmente por las noches, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Los llantos y el pensamiento desorganizado se volvieron comunes entre los prisioneros. 2 de ellos sufrieron traumas tan severos que se les retiró del experimento y fueron reemplazados. Algunos prisioneros
comenzaron a mostrar signos de estrés postraumático, mientras que otros se retiraron emocionalmente, sumidos en una espiral de desesperación y ansiedad. A pesar de saber que estaban participando en un estudio, la línea entre la realidad y la ficción se desdibujó para muchos de los participantes. Lo que comenzó como un ejercicio académico, pronto se convirtió en una pesadilla para todos los involucrados. La situación se volvió tan extrema que el experimento tuvo que ser detenido antes de lo previsto, tan solo 6 días después. El experimento de la prisión de Stanford había arrojado luz sobre los peligros del poder descontrolado y la influencia del entorno en el comportamiento humano. Sus impactantes resultados continuarían resonando en los campos de la psicología y la ética de la investigación durante décadas. El abrupto final del experimento de la prisión de Stanford marcó el comienzo de una profunda reflexión sobre los límites éticos de la investigación psicológica. Los resultados del estudio pusieron de relieve la fragilidad de la naturaleza humana cuando se enfrentan a situaciones extremas de poder y control. El experimento de la prisión de Stanford ha sido objeto de numerosas críticas a lo largo de los años. Algunas de las críticas más prominentes incluyen falta de ética. Muchos críticos argumentan que el experimento violó estándares éticos básicos al exponer a los participantes a situaciones extremadamente estresantes y potencialmente dañinas. La manipulación psicológica y emocional a la que fueron sometidos los participantes, especialmente los prisioneros, es considerada por muchos como inaceptable desde una perspectiva ética. Riesgo para la salud mental de los participantes. El experimento causó un gran sufrimiento psicológico a los participantes, algunos de los cuales desarrollaron angustia emocional, ansiedad e incluso estrés postraumático. La falta de protección adecuada para la salud mental y el bienestar de los participantes ha sido criticada como irresponsable por parte de los investigadores. Falta de control experimental. Algunos críticos señalan que el diseño experimental del estudio era defectuoso debido a la falta de un grupo de control adecuado. Además, el hecho de que el propio Zimbardo asumiera el papel de superintendente del prisionero plantea preguntas sobre la objetividad y la imparcialidad de los resultados. Generalización limitada. Debido a la falta de un muestreo representativo y al hecho de que los participantes fueron estudiantes universitarios de una sola institución, algunos críticos cuestionan la validez de generalizar los resultados del experimento a la población en general. Además, el entorno artificial de una prisión simulada puede haber distorsionado la manera en que los participantes se comportaron, limitando la aplicabilidad de los hallazgos a situaciones del mundo real. El experimento generó un debate global sobre la ética en la investigación y la responsabilidad de los investigadores hacia sus participantes. A pesar de las críticas y controversias, el legado del experimento de la prisión de Stanford sigue resonando en la psicología moderna, recordándonos la importancia de abordar con cuidado y sensibilidad los aspectos éticos de la investigación. En última instancia, el experimento de la prisión de Stanford nos ofrece una visión inquietante de la capacidad del ser humano para adaptarse a roles extremos y las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando se les otorga poder sin límites. El experimento de la prisión de Stanford continúa generando debates sobre una amplia gama de temas, desde la naturaleza del poder y la autoridad hasta los límites éticos de la investigación científica. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar en nombre del conocimiento? ¿Cuál es el costo humano de nuestras investigaciones? Las respuestas a estas preguntas pueden variar, pero lo que queda claro es que el experimento de la prisión de Stanford nos desafía a considerar las implicaciones de nuestras acciones y a priorizar la ética y el bienestar humano en la investigación científica.
A medida que continuamos explorando los límites de la mente humana y la naturaleza del comportamiento humano, es fundamental que recordemos las lecciones aprendidas del experimento de la prisión de Stanford y que nos esforcemos por avanzar hacia un futuro donde la investigación científica se lleve a cabo con responsabilidad y empatía.